Perdoncito porque estamos en vivo, no se preocupen. Voy a repetirlo. Hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver con las 7 fiestas a Jehová. El domingo pasado estuvimos tocando el tema que tiene que ver con la fiesta de la semana, el día de Pentecostés. Y ahora vamos a tocar el tema que tiene que ver con la Pascua. ¿Por qué la Pascua era tan interesante? Lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 12, desde el versículo 2, 3, del 7 hasta el final del versículo 11. Y hay varias cosas, mis hermanos, que tenemos que entender. La Pascua que se celebró en Egipto, la Pascua que se celebró a través del desierto, la Pascua que se celebró cuando ellos tomaron posesión en la tierra prometida, cuando llegaron a Jericó. Y luego, después cuando ya empezó una monarquía completa, porque hasta ese momento lo que había era un gobierno de Dios con los hombres, que se llama teocracia. Hasta ese momento, cuando ellos estuvieron a lo largo del desierto, había un gobierno teocrático, no monárquico. Una vez que ya ellos entran en la tierra prometida y pasan a través de los jueces, que tiene que ver un periodo también oscuro, en el cual durante ese periodo de los jueces no se celebró la Pascua. Y esto es algo interesante porque vamos a ir aprendiendo varias lecciones. La primera cosa que tenemos que aprender, ¿qué fue lo que pasó el día cuando ellos se encontraban en Egipto? Primero, que cada familia no era individual, sino que cada familia tenía que tomar un cordero. Ese cordero tenía que ser asado entero. No estaba ni adobado, no estaba condimentado, no. El cordero se tenía que asar entero, con la cabeza y con los pies, en fuego. Ese cordero tenía que llevarlo adentro de la casa como familia y comerlo y sentarlo. Y tenían que comerlo con ciertas características que aquí están bien descritas y que tienen unos significados bien interesantes. Lo primero, que tenían que comerlo apresuradamente. En segundo lugar, tenían que comerlo con los lomos ceñidos. Además de eso, tenían que comerlo hasta con los pies calzados para que estuvieran listos en el momento que tuvieran que salir. Ellos no entendían qué era lo que iba a pasar, pero ellos hicieron al pie de la letra. ¿Qué quiere decir esto? La primera lección que nosotros tenemos que aprender. Esto es un principio de fe. Y cuando decimos un principio de fe, mire lo interesante. Ellos no sabían que esa noche, después que habían visto todos los juicios que Dios había hecho en medio de la nación de Egipto y que el faraón no les permitía librarse, probablemente ellos decían, bueno, ya a lo mejor nos vamos a tener que quedar aquí. Podían ellos llegar a pensar, estamos resignados, porque no sabían qué era lo que iba a pasar. Dice la Escritura que lo que Dios le había señalado a Moisés que le dijera a cada familia que tenían que colocar aquella sangre, además de comérselo, en los postes de la puerta de sus casas, en los dinteles, como una señal. Y que cuando pasara el ángel, en donde viera aquella sangre, allí no se iba a efectuar el juicio. Así inicia la historia de esta fiesta que se celebraba. En ese momento no era una fiesta, en ese momento era un ritual, no un ceremonial. A partir de ese momento que la nación de Israel experimenta, vive todo ese proceso y ve que en medio de Egipto, ¿qué es lo que hay? Hay llanto y lamentación. Y ahí es donde se apresura el faraón y le dice, salid fuera de mi país. Y cada familia en la madrugada, probablemente, mis hermanos, sale apresurada como un solo hombre, como un pueblo. Y se retira. Usted se imagina que lo que pudieron agarrar fue lo que sacaron de la casa, con sus vestidos, pero no llevaban nada. Apresurados salieron a través del desierto. Y dice la Escritura que cumplido un año, mis hermanos, un año,
Moisés volvió a hablar otra vez con el pueblo y le dijo, acordaos, ahora sí hay que celebrar la Pascua. Y entonces, transcurrido un año, ellos vuelven a celebrar la fiesta, pero ya en el desierto, no en sus casas. ¿En dónde creen que la celebraron? La celebraron en tiendas. La celebraron alrededor del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora no solamente era que cada uno en sus casas ofrecía aquel cordero que habían escogido para aquel sacrificio. Ahora venía la intervención de los sacerdotes. Ahora entraba otro elemento que ellos no conocían la primera vez. Y ahora los sacerdotes, cada uno de la familia, tenía que presentar aquel cordero para saber si aquel cordero reunía las condiciones. Porque no podían llevar un cordero sin una oreja, con una pata dañada. No. Tenía que ser un cordero en buenas condiciones. Y la familia tenían que estar en condiciones para poder ofrecer aquel sacrificio y se lo llevaban a los sacerdotes. Y todo el grupo sacerdotal, no se habla de Aarón, pero sí se habla del grupo sacerdotal, tenía que agarrar aquellos animales y sacrificarlos en el altar y luego consumirlos en fuego para que en la familia pudieran estar comiendo de aquel animal que se había sacrificado. Esto es interesante. Pero más interesante es después que ellos tuvieron 40 celebraciones a través del desierto, porque duraron 40 años en el desierto. Y durante 40 años ellos estuvieron celebrando aquella Pascua. Y algo muy interesante que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y uno dice, wow, pero si durante 40 años celebraron ellos la Pascua, pero ellos no comían de los animales, ¿cómo podían ellos crear a través del desierto? No me lo preguntes cómo. Pero ¿sabes qué? Dios los estaba sustentando a través del maná. No era con carne que ellos estaban comiendo. No, pero ese día era obvio entender de que estaban consumiendo carne. Esto es muy interesante. Y luego, mis hermanos, cuando llegan al lugar de atravesar el río Jordán, el primer lugar donde ellos llegan, ¿cómo se llamaba aquella ciudad? Acordémonos por un instante. ¿Cómo? Se llamaba Jericó. Y sepamos que cuando llegaron a Jericó no fue cualquier cosita, que ellos llegaron y está. No, pasó algo interesante que la Biblia nos lo revela y no quiere que nosotros pasemos por alto ese hecho. Y eso está conectado con la Pascua. ¿Qué fue lo que pasó? Jericó era una ciudad fácil de verla, de entrarle y de... No. Era una ciudad amurallada. Y mire lo interesante, que aquí hay aspectos que muchas veces pasan por alto porque no nos detenemos. En primer lugar, Moisés entró a Jericó. ¿Quién entró a Jericó? Josué y Caleb, que fueron los que realmente hablaron bien cuando fueron comisionados para que descubrieran la tierra. Y aquella mujer ramera, la Rad, fue de verdad algo interesante, porque ella los protegió y aquella mujer se salvó. Pero dice la Escritura que aquella ciudad amurallada no fue fácil. Dios hizo una obra milagrosa. ¿Y cuál fue la obra milagrosa que Dios hizo a la hora de entrar a la tierra de Jericó? ¿Qué hizo? Se cayeron los muros, mis hermanos. Y ahí es como ellos pueden tener posesión, y solamente Raab la ramera fue la única que junto con su familia quedó con vida. Y una vez que toman esa posesión, hay un elemento clave que tenemos que entenderlo. Yo le estoy dando todo el contexto para que nos ubiquemos y después entrar en los detalles. ¿Qué pasó allí con Josué? Una vez que toma posesión de Jericó, muchas veces se nos olvida. Josué inmediatamente se acordó, y usted lo puede buscar en el libro de Josué capítulo 5. Josué le dijo a la nación: todos los que nacieron
a través del desierto, varones, ellos no habían sido circuncidados. Y lo primero que hizo Josué fue precisamente circuncidar a todos los que habían nacido a través del desierto y ahora estaban en la tierra prometida. Y una vez que los circuncidó a estos varones, en el lugar donde lo hizo, en medio de Jericó, él le puso un nombre porque tiene un significado poderoso. ¿Cuál fue el nombre que le puso? Llamó a aquel lugar Gilgal. Y Gilgal tiene unos significados y unas enseñanzas poderosísimas que lo vamos a conversar, que lo vamos a comprender, porque eso tiene implicaciones con nosotros los creyentes. Pero voy a seguir hacia adelante. Mientras Josué estuvo allí, que todavía era una teocracia, viene un momento en donde la nación de Israel empieza a crecer y a multiplicarse, y llega un periodo de oscuridad, aún en los tiempos del mismo Samuel, que Dios lo levanta como juez en medio de la nación de Israel. Pero aún ni siquiera Samuel, no se conoce en las Escrituras, y si usted tiene alguna cita que me lo pueda corroborar de que Samuel participó de la Pascua, usted me lo dice. Pero Samuel no hizo una celebración de Pascua. Y a partir de ahí, toda la nación de Israel, como en esa etapa de los jueces, usted ve que ahí no se celebraba la Pascua. Y luego entra en un periodo después de Samuel, cuando llega y precisamente reconoce a David como rey, y que quieren construir el templo y no se lo permite Dios que construya el templo David, sino que le da el privilegio ¿a quién? A Salomón. Y Salomón construye el templo. Y a partir de ese momento, mis hermanos, la nación de Israel ya no celebraba la Pascua allí afuera, sino que ahora lo introducía justamente en el templo y alrededores del templo. ¿Por qué? Porque empieza ahora una celebración interesantísimo como un hecho nacional. Es como que nosotros celebramos aquí en México el Día de la Independencia de México. ¿Qué fecha es? Dígalo con fuerza, usted es mexicano, dígalo. ¿Se le olvida? No, 15 de septiembre, Día de la Independencia de México. Los niños van a la escuela y ¿qué es lo que le hacen? Le enseñan el Día de la Independencia y se celebra y usted siente una pasión en el corazón porque es una celebración de independencia y usted no estuvo presente. Bueno, la nación de Israel empezó a enseñar a través de su palabra que la nación tenía que celebrarlo como nación, precisamente ese día conmemorativo, porque era un ceremonial, un ritual para que nunca se les olvidara de que ellos habían estado esclavizados en Egipto y que ahora era una nación libre. ¿Y qué terminó pasando, mis hermanos? Empieza toda la monarquía y llega un rey, que es el rey Acaz, que nosotros lo decíamos en la mañana de hoy. ¿Y qué hace ese rey? Cierra las puertas del templo. Dice, aquí no hay más oficio, aquí no hay más culto, aquí no existe un Dios, sino que el Dios es este, y empieza a desarrollar todo un culto tremendo de idolatría y paganismo. Y transcurren 16 años. 16 años hasta que aparece en esa jerarquía un nuevo rey. ¿Cómo se llamaba ese rey, mis hermanos? ¿Cómo? Ezequías. Y Ezequías, todavía tengo una confusión porque no estoy tan claro si era hijo de Acaz, porque era tanta la situación tan rara que tú dices, pero ¿sería este hijo de Acaz? Y de repente Acaz como padre tiene este comportamiento y ahora Ezequías tiene este comportamiento. No puede ser. Y sucede que el hombre,
junto con los levitas y los sacerdotes, dice, nosotros tenemos que celebrar la Pascua. Y hacen todo un movimiento, mis hermanos, y la gente que estaba fuera de Jerusalén, ¿qué cree que hace? Viaja a la ciudad santa. Y dice que los propios levitas empezaron a actuar porque no había un número suficiente de sacerdotes para que pudieran ayudar en todos aquellos sacrificios que tenían que hacer. Pero fue una celebración tan grande que después de la Pascua no solamente la celebraron, sino que continuaron 7 días más celebrando la siguiente fiesta. ¿Cuál era la siguiente fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. Hubo un cambio tan radical en la nación de Israel, tremendo, mis hermanos. Y llegamos a los días de Jesús, donde la nación de Israel también tenía que venir a a Jerusalén para celebrar la Pascua. Había mucho movimiento. Y ese día, el Señor se sienta con sus discípulos a comer de la Pascua. Y hace memoria de la Pascua y participa de la Pascua, recordando aquella libertad de la nación de Israel. Pero inmediatamente participa de la cena del Señor. Y hay varias cosas interesantes que después más adelante lo vamos a completar. Pero le hice como especie de un recorrido. Porque aquella fiesta era fiesta que se celebraba por perpetuidad. Y la cena del Señor, a diferencia de la Pascua, que era un rito ceremonial para recordar y hacer memoria, la cena del Señor lleva 2 significados aparte de hacer memoria. Y quiero preguntarle, y voy a hacer un poquito de silencio. Además de hacer memoria, la cena del Señor, ¿qué hace y qué implica participar de la cena del Señor? Proclamación. Una de las razones principales por qué la cena del Señor no se hace anualmente. Y hoy día hay iglesias que participan de la cena del Señor una vez al año, porque solamente están tomando en consideración el hecho de hacer memoria, pero no era solamente hacer memoria. Implicaba otra cosa, que es proclamar la verdad de Cristo hasta el día en que Él venga. En otras palabras, mis hermanos, para resumírselo así, ponerla como decimos nosotros en coloquial, chiquitito pero resumidito en concreto, mientras más veces nosotros participemos de la cena del Señor, ¿será mejor o peor? No me lo dijeron con fuerza, hay un poquito de duda. ¿Será mejor o peor? La iglesia primitiva, ¿sabe cada cuánto tiempo participaba de la cena del Señor? Cada semana. Y mira que estaba en su pleno apogeo. ¿Usted cree que participar de la cena del Señor, que estuviéramos nosotros proclamando 52 veces al año, solo por estar reunidos, sin emitir palabra, solo por adoración, será más glorioso que 12 veces al año? Usted saque sus conclusiones. No le voy a decir ni una cosa ni la otra. Usted saque las conclusiones. Pero la verdad es que parte de esta fiesta de la Pascua. Ahora bien, vamos a ir entrando en los detalles. Mira algo muy interesante, mis hermanos, que tiene que ver con lo siguiente. La fiesta de la Pascua tenía que ver con redención y con liberación. Ahora bien, hay algunos versículos en la Biblia que están conectados directamente con esta porción y con esta celebración de esta fiesta. Por ejemplo, dice, 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Cuando nuestro hermano lo ponga allí, usted nos va a hacer el favor de leerlo. ¿Qué dice? 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Y qué más?
porque nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, quiere decir que la Pascua, con el sacrificio de Cristo, en donde estaba un cordero, que tipificaba a la persona de Cristo, tipificaba, no simbolizaba, tipificaba lo que es el mismo Redentor, el mismo Cristo. Esa es nuestra Pascua. Ya fue sacrificado. Entonces, cuando nosotros empezamos a participar de esto, mis hermanos, es muy interesante porque cuando llegamos a la tierra de Egipto y ellos salen, entonces empieza todo un peregrinar a través del desierto. ¿Cómo lo hacían en el desierto? Mire esto. En primer lugar, cuando usted lee en Éxodo capítulo 12, la instrucción es muy clara. Ellos tenían que buscar un cordero, tenían que seleccionarlo. No podía ser el cualquiera que estuviera en el rebaño, no. Había los que tenían que tenerlo. Bien seleccionado, bien buscado, había sido escogido. Y entonces nosotros tenemos que entender cómo era ese sacrificio para poder de verdad llenar las exigencias de Dios en esa celebración. Y se escogía el día 10 del mes. ¿Y cuándo se celebraba la Pascua? El día 14. Se seleccionaba el día 10 y se ofrecía el día 14, que era el día que se participaba de asar el cordero completo y comerlo en familia. ¿Qué se hacía en esos 4 días? Están como muy calladitos hoy. Lo observaban, mis hermanos, para ver si tenía algún tipo de imperfección. Porque si se le encontraba durante esos 4 días algún tipo de imperfección, no se podía ofrecer. Ahora bien, ¿qué significa eso, mis hermanos? Yo lo voy a decir por mí, no por usted. Cuando venimos a veces a la cena del Señor, salimos de la casa apurados como cualquier otro día. Úpale, hasta a veces nos montamos en el coche y nos estamos poniendo todavía la ropa. Y llegamos todo acelerado a la iglesia. Y participamos de la cena del Señor. ¡Wow! ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber un momento de reflexión en nuestra vida para saber si lo que yo voy a ofrecer, no a buscar, porque la cena del Señor no vengo a buscar, vengo a ofrecer adoración. Y muchas veces no nos da tiempo ni siquiera de revisar cuál es mi condición delante de Dios. Lo digo por mí, no por usted, porque esto es muy personal. Y ahí es donde justamente esto nos da lección de que tenía que haber un tiempo. El día 10 se seleccionaba. El 14, 4 días después, se ofrecía el sacrificio, que era la ofrenda. Lo segundo, mis hermanos, ¿qué se hacía? Luego venía la cena pascual. Esa cena pascual era en familia. Cada uno se reunía en familia. Se sacrificaba, se asaba y se llevaba allí a comérselo. ¿Y cómo se lo comían? En familia. Con hierbas amargas y panes sin levadura. Y cuando ya estaban allí, no solamente comían panes sin levadura, comían otro tipo de fruto que la tierra ya les había proporcionado. Hacían una reunión familiar, comiendo de lo que la tierra les había proporcionado. Pero hay otra parte interesante. Tenían que estar con vestimenta. ¿Y por qué tenían que vestirse? ¿Por qué tenían que tener los hombros así encorvados? En señal de humillación. Porque de lo contrario, mis hermanos, aquello se podía convertir en algo religioso. Y es lo que muchas veces nosotros, cuando una práctica
la empezamos a tener y no entendemos por qué hago lo que hago, se convierte en algo religioso como por cumplir, mas no por lo que tiene que tocar mi corazón. Es necesario que nosotros podamos volver otra vez a nuestras primeras andanzas de cuando íbamos a la cena del Señor. Yo no sé si usted se recuerda el primer momento cuando usted se participó de la cena del Señor. ¿Cómo usted se encontraba? Haga memoria. Fue un acto tan solemne que tú te sentías tan indigno, pero que al mismo tiempo sentías un gozo en tu corazón de que tú estabas proclamando a través de la adoración y de tu presencia que estabas allí delante del Señor. Y te hacías una revisión tan profunda que a veces hasta los malos pensamientos lo sentían que eran sucios en tu vida y que no te considerabas digno de participar de algo tan solemne. Eso es algo poderoso, mis hermanos. Pero nosotros podemos volver otra vez a esas andanzas. Cuando el día jueves, nosotros podemos empezar jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando nosotros empezamos a mitad de semana, que vendría siendo el miércoles, pero ya a partir del jueves, nosotros empezamos a reflexionar. Y si eso nos ayudara a nosotros a mantenernos en un estado de santidad, de separación, de agradecimiento, de deseo de proclamación de lo que es el reino de Dios a través de ese acto, cada semana, imagínate tú cómo estaríamos nosotros. Porque eso es lo que nos tiene que llevar. Y a eso es lo que el Señor quería que nosotros lo pudiéramos hacer. Cada vez que participaras de este pan y de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. ¿Y qué es lo que es el Evangelio, mis hermanos? Hay dos momentos cruciales en la vida del creyente que anuncia el mensaje glorioso del Evangelio sin que él tenga que predicar parado en un púlpito, en una tarima. Uno, cuando esa persona es bautizada. Dos, cuando participa de la cena del Señor. Y esto nos lleva a nosotros a comprender la importancia que tiene la cena del Señor para nosotros como iglesia. Pero hay una parte muy interesante, mis hermanos, que esta posición nos lleva a que cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, ¿qué es lo que tenemos que estar con una actitud? Hoy puede ser el momento en que el Señor venga por su pueblo. Y así yo lo creo. Mientras la iglesia está reunida, celebrando de la cena del Señor, haciendo memoria y anunciando la muerte de Cristo, el mundo va a estar ocupado en tantas cosas. Y de repente, los que estamos aquí no llegamos a casa. No llegamos a casa. Y la familia es inconversa. Y los que nos conocen, ¿y qué le pasó a fulano? Es que lo secuestraron. No, pero también allá, acá, el mundo entero. ¿Pero dónde estábamos? Participando de la cena del Señor. ¿Tú te imaginas que un primer día de la semana el Señor venga y que tú te encuentres en una fiesta de tu compadre, de tu hija, de tu amigo, en una comida? No estoy tirando ni criticando a nadie, pero es para que veamos la solemnidad de esto. No es que me salió un chancecito, es que no puedo dejar hoy, no, yo tengo que hacer esto. Y el Señor vino el día que estábamos celebrando la cena del Señor. No te estoy manipulando, mi hermano. No te estoy tratando de hacer ver para que tú sientas, wow, no, porque esa no es la intención en mi corazón. Pero sí la intención que tengo en el corazón es hacerte reflexionar de la importancia de que cada primer día de la semana, cuando nos reunimos como iglesia, y aún más si estamos celebrando la cena del Señor, el Señor venga por su pueblo.
y que tú no estés reunido como pueblo de Dios, porque tú andas haciendo lo que tú consideras que es de más prioridad y de mayor importancia. Ahí se las dejo. Y dice la Escritura, mis hermanos, lo siguiente. Dice, ¿por qué estoy citando esto? Porque vea lo que dice aquí la Escritura. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Es decir, como un bastón, es como algo que tú estás agarrando allí, porque estás listo para salir. ¿Y qué dice? Comeréis apresuradamente, es la Pascua a Jehová. Así la celebraban. Ahora bien, cuando llega al libro de Josué, en Números capítulo 9, cuando Josué llega ahí a Jericó, lo primero que él hace, precisamente allí en Números, justamente, mis hermanos, ya habían pasado por el desierto, ahora ya entraron en la tierra prometida y todo lo demás que va pasando. En el desierto empiezan a celebrar la Pascua una vez que ya Moisés se recuerda, pasó un año, hay que volver a hacer la fiesta. Y el ritual era similar y era igual, donde todos participaban excepto ¿quiénes? Los que estaban impuros. Si había una mujer que tenía la menstruación, no participaba. Si había alguien que había andado con muerto, no participaba. Hay una serie de descripciones para que la nación de Israel conociera quiénes estaban impuros y quiénes no estaban puros. Imagínese usted la solemnidad con que se buscaba celebrar esa Pascua para que usted no la contaminara con los otros que estaban allí en buenas condiciones. Era tremendo. Ahora bien, mire esto. El día 14 se celebraba. El día se escogía, el 14 se celebraba. Una precisión. Pero cuando llegan a la tierra prometida, obviamente lo primero que entiende Josué es que habían hombres que habían nacido en medio del desierto y no habían sido circuncidados. Y probablemente habían hombres de 40 años, de 30 años, de 25 años, de niños. Y no importa, él convoca todo y le dice a la congregación, hay que circuncidar a todo varón que durante el desierto haya nacido. Y hacen esa celebración, esa circuncisión. ¿Qué cree que le pasó al pueblo en aquel momento en cada familia? Hágase una idea. A un varoncito lo agarraban y le cortaban el prepucio. ¿Había fiesta o había dolor? Muchas veces nosotros le rehuimos al dolor porque pensamos que el dolor nos afecta, cuando el dolor lo que hace es que nos purifica, así como lo hace el fuego. Por eso Josué en aquel momento tenía bien claro que para poder participar de la Pascua, lo primero que tenía que hacer es ayudar a aquellos que no habían sido circuncidados. ¿Qué nos revela esto, mis hermanos? ¿Y por qué Josué le puso el nombre de Gilgal a aquel lugar donde hubo aquella circuncisión? ¿Qué significa precisamente el nombre de Gilgal? ¿Y qué significaba el haberle cortado el prepucio a los varones? ¿Cómo? Dolor, pero algo más. ¿Qué otra cosa, mis hermanos? La palabra, de verdad que significa, esta palabra Gilgal es muy interesante y yo quiero que la tomes allí y la puedas anotar, porque es muy interesante, porque está muy rica de enseñanza. Mire, esta palabra Gilgal viene de una raíz del hebreo que quiere decir Galal. Y la palabra Galal tenía dos significados. Uno era, por un lado, rodar, y por el otro lado era remover. Y terminó pasando que aquel lugar de remover, simplemente lo que estaba significando es que había
una renovación de un estado en la cual el hombre había pasado de ser esclavo a ser liberado. Pero lo más interesante, que aquí había un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo, que precisamente significa Gilgal, es lo que nos tiene que llevar a nosotros a entender por qué Gilgal también está vinculado con nosotros y está vinculado con la obra de Cristo. Porque nosotros tuvimos un pasado. Y en el momento en que llegamos al Señor, dice la Escritura en el Nuevo Testamento que también nosotros fuimos circuncidados en nuestros corazones. Y al ser circuncidados en nuestros corazones también hubo un nuevo comienzo. Por eso es que dice la Escritura que ahora somos ¿qué? Nueva. Vamos a aprendernos el versículo. Repítelo conmigo. ¿Cómo es? ¿Somos qué? Las cosas viejas. He aquí. Lo que da a entender es que nosotros empezamos una renovación, así como la nación de Israel estuvo no solamente en Egipto, sino a través de un peregrinar. Nosotros en Cristo, mis hermanos, tenemos un nuevo comienzo desde el momento en que nosotros creímos y aceptamos por fe a la obra de Cristo. Y va a llegar el momento en que ese nuevo comienzo va a ser completado en el momento en que nosotros, el Señor venga por su iglesia y seamos llevados a la presencia de Dios en los cielos. Ese comienzo es un comienzo de una eternidad perfecta, pero mientras estemos en este mundo, nosotros, así como la tierra prometida para ellos cuando la poseyeron, nosotros tenemos que, ¿cuál es nuestra promesa? Una vida eterna en los cielos, no aquí terrenal. Nosotros estamos mostrando un caminar, nosotros estamos mostrando una manera donde nosotros funcionamos, pero que justamente muestra un nuevo comienzo. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha visto esa diferencia en su vida? Trate de recordar antes de convertido a Cristo. Trate de recordar desde el momento en que usted se convirtió al Señor. Porque ¿sabes qué? El enemigo quiere que te olvides y que tú te imagines que toda la vida tú has sido cristiano. No. Hubo un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, mis hermanos, comienza desde el momento en que Cristo hizo la obra en tu ser, en todo tu ser, cuando tú alcanzaste la salvación del alma. Mire esto. En aquel momento, mis hermanos, hay una parte muy interesante y es que eso tenía un significado espiritual. ¿Cuál era el significado espiritual? Para la nación de Israel había una renovación de un nuevo pacto. Ellos estaban renovando, pero ¿qué pasó a lo largo de la historia? Yo les dije, ¿qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó en el período de Acaz? ¿Y qué pasó cuando estaban en cautiverio en Babilonia y por todas las tierras donde fueron dispersos? ¿Qué pasó con ellos? Se olvidaron, mis hermanos. Se olvidaron. Y había una generación que ni siquiera conocía de esas cosas. Y de allí la importancia, yo te voy a decir algo, si hasta ahorita no lo estás haciendo, yo te animo. Siéntate en casa a la hora de la comida, en un momento determinado, con la familia, y abre las Sagradas Escrituras y comparte las Sagradas Escrituras. Es una práctica maravillosa, mis hermanos. Abre la Biblia después que comas, y no importa que tengas 5, 10, 15 minutos, pero después que comas, en vez de hablar de otros temas, abre la Biblia y comparte con tus hijos, con los que estén en casa, un momento de la palabra de Dios. Pudiera parecer, ¡ay, qué aburrido, Henry! Ese aburrimiento es lo que ha llevado a que hoy, mis hermanos, muchos hogares, solamente papá y mamá son los que asisten a la iglesia.
porque no hubo esa práctica, y no te cuestiono porque probablemente no fuiste educado ni enseñado en eso. Y eso pasó de una generación a la siguiente. Pero en casa a mí me enseñaron desde que estaba muchachito, de que en casa los papás y las mamás, después de comer reunidos, podía ser en la mañana, al mediodía estaba haciendo la obra, porque usted estaba sembrando la semilla de la palabra de Dios en la vida y en los corazones. ¿Cuándo iba a germinar? Eso no te corresponde a ti, como lo hemos aprendido. A ti y a mí me corresponde en la cena del Señor proclamar su muerte. A mí me corresponde mostrarle la verdad de Dios a través de la Biblia. El resto, mis hermanos, no lo puedes hacer tú. No te corresponde a ti ni me corresponde a mí. Es obra del Espíritu Santo. Él va a convencer al hombre de pecado, pero solo si él ha escuchado la palabra de Dios. Y una vez que él lo convence, él pone el peso en el corazón y la persona siente la necesidad de decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. La nación de Israel entendió eso y llegó un momento, mis hermanos, que hoy, esa celebración, la nación de Israel todavía la sigue practicando después de muchísimos años, ya como una ceremonia a nivel nacional, como lo hace aquí México, como lo hacemos en Venezuela, y lo hace cualquier país del mundo que celebra su independencia. Ahora, ¿cuánto más cuando se relaciona con Dios, mis hermanos? Esto es algo maravilloso que tenemos que comprenderlo. Esto que tenía que ver con un nuevo comienzo en Gilgal, yo te voy a decir algo. Cada vez que nosotros venimos a la cena del Señor, es como un nuevo comienzo, mis hermanos. Es como comenzar una semana después de haberme purificado, y a través de la semana me empiezo otra vez a contaminar porque tengo que compartir, tengo que cohabitar en medio de un mundo, ya sea por todas las cosas que hacemos, y termino contaminándome. Y vengo a la cena del Señor y empiezo un trabajo de purificación, de adoración y de proclamación. Esa es la importancia de la cena del Señor. Entonces imagínense si nosotros tenemos 12 celebraciones, porque las celebramos aquí en la iglesia una vez por semana, y usted viene y pierde 3 celebraciones. ¿No le dolería eso? Pero que pierdas tú una celebración de un cumpleaños, ¡wow! ¿Cómo te duele? Nadie me celebró el cumpleaños, ¡wow! Y lo pongo de una manera tan sencilla y coloquial para que te des cuenta, y yo me dé cuenta, cómo le doy valor a ciertas cosas, porque las entiendo y las valoro y que tienen relevancia, pero cuando las llevamos al terreno espiritual, por no entender lo que eso significa, simplemente no lo hago. Mis hermanos, yo no sé si el tiempo me dará, pero yo le voy a citar de verdad la porción que tiene que ver con Ezequías, porque de verdad fue una cosa tan maravillosa. Déjeme encontrar la porción en Ezequías, creo que está en Segunda de Crónicas, déjeme verlo. Son cosas que de verdad nosotros a la hora que estamos practicando todo este tipo de cosas, mis hermanos, porque nosotros, la verdad, muchas veces nosotros no entendemos esto que pasa. Segunda de Crónicas, mis hermanos, capítulo 30. Mire, yo sé que no me va a dar tiempo porque ya la hora llegó, pero yo te voy a invitar a que tú en casa leas todo el capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y todo el capítulo tiene que ver con la celebración de la Pascua y todo lo que había pasado y todo lo que eso implicó. Y uno dice, caramba, pero ¿por qué yo tengo que leer ese libro de Reyes, de Crónicas? Que yo no entiendo nada de eso. Léelo. Léelo. Mire, dice aquí, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés,
para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua. Si tú conoces algún creyente que dejó de congregarse y va toda la semana a la iglesia y no va a la cena del Señor, algo está pasando. Algo está pasando. Luego, mire lo que él dice, versículo 3. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes. Era que no solamente no habían participado de la Pascua, sino que además de eso, mire lo trágico de esto, mis hermanos, no habían suficientes sacerdotes. ¿Y qué eran los que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes se encargaban en esos 4 días que se seleccionaba el cordero, el día 10, para celebrarlo el día 14, esos sacerdotes tenían que observar aquello que ellos iban a sacrificar. Sacerdote proveniente del linaje de Leví y descendiente del linaje de Aarón, porque no bastaba ser con levita. Los sacerdotes tenían que venir del linaje de Aarón, si no, no eran considerados sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué usted está citando esto? Mis hermanos, hoy hay ausencia y carencia de verdaderos pastores. Y te lo voy a decir por qué. Y no te asustes. Porque un pastor es llamado y tiene un llamamiento por parte de Dios para ese ministerio. Hoy en día, con todo mi cariño y todo mi respeto que eso pueda representar, y no quiero que nadie se vaya a malinterpretar, pero hoy en día se han hecho institutos para pastores, donde las personas van a estudiar para pastores. ¿Es malo eso? No es malo eso. Pero un verdadero pastor que ha sido llamado y que ha sido entrenado y enseñado y dotado con el don para que pueda fungir como tal en medio de una congregación, es muy diferente, mis hermanos, a un pastor que simplemente, como nosotros y la misma palabra de Dios lo llama, pastores asalariados. Los sacerdotes no eran asalariados y había escasez. ¿Por qué había escasez? Porque es un ciclo. Una congregación tiene que producir precisamente en base a lo que se enseña de la palabra de Dios, aquel fuego que calienta, y esa persona que está allí recibe un llamamiento, recibe una dotación del don en el cual él puede ejercer y puede seguir proclamando y anunciando la verdad de Dios. Pero eso era lo que había hecho Satanás en medio de la nación de Israel. ¿Qué era lo que había hecho? Disminuir el número de sacerdotes. Y entonces, los que no eran sacerdotes tuvieron que participar como levitas para ayudar a que esa celebración de este hombre, Ezequías, pudieran ayudar a que se celebrara aquel solemne mandato y de una fiesta que de verdad, Dios no quería que la pasaran por alto. Mis hermanos, esto tiene unas implicaciones no solamente para lo que ha pasado con la nación de Israel. La iglesia también lo ha sufrido. La iglesia ha tenido carencias, no importa, pero llega un momento en donde Dios, a través de su Santo Espíritu, abre puertas, levanta hombres y nos enseña lo que el libro santo de Dios dice la palabra. Cosas que hoy día muchas veces ni siquiera se predican ni se enseñan. Hoy día la mayor parte son mensajes, como yo digo, mensajes al corazón. Mensajes para que te sientas bien, de motivación, que no está mal, porque también lo necesitamos. Pero si yo no tengo la base, que es la parte doctrinal de lo que yo debo de hacer, de donde tiene que partir todo, y todo significa que parte, mis hermanos, de lo que es participar de la cena del Señor. Que lo podamos rescatar a un nivel
no simplemente como un acto ritual, sino de lo que eso implica. Porque cuando usted está en la cena del Señor y usted es tocado por el corazón y algo que usted empieza a escuchar de la palabra de Dios sobre la proclamación y usted está en la cena del Señor, así como dicen, con los lomos encorvados, que está ahí en una fase de adoración, esos son los momentos en los cuales usted puede sentir un llamado para un servicio de la obra de Dios, sea de pastor, de misionero, de lo que sea, mis hermanos, en la cena del Señor. Voy a terminar. Aquellos que estaban allí, imagínense que había tanto descuido y tanta necesidad, que el mismo rey tuvo que donar miles de corderos. Y familias que tenían más recursos que otras, tuvieron que donar también animales, corderos, para que celebraran la Pascua. ¿Qué representa eso para nosotros el día de hoy en la iglesia? Que Dios nos llama, mis hermanos, que si vemos a alguien que no está congregándose, reuniéndose, yo estoy llamado, no le puedo dejar la tarea al pastor o la pastora. No, tú también estás involucrado en ese acto, tengo que buscarle y ayudarle y animarle. No debes dejar congregarte. Y si estás casado y tu esposa no quiere asistir, tú insístele. Y si tu marido no quieres asistir, tu esposa, insístele, háblale, no como pareja, háblale como creyente en Cristo, ponlo a pensar de la importancia que tiene el poder congregarse para participar de la cena del Señor. Es algo solemne, mis hermanos. Finalmente, termino con esta porción de lo que dice aquí, versículo 27. Después, los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. ¿Usted se imagina eso? No les puedo hacer preguntas para que me respondan, pero les voy a decir algo. Imagínate una celebración después de 16 años y que fue tanto el movimiento, el estremecimiento que hubo en medio de la congregación, que los sacerdotes bendijeron al pueblo y todo aquello, lo dice la Escritura y está recogido aquí por algo. Todo eso llegó al mismo santuario en los mismos cielos. No que retumbó allá en el templo, no. Llegó a la misma presencia de Dios. Mis hermanos, le voy a hacer un reto delante del Señor. Queremos crecer como iglesia. Congreguémonos para participar de la cena del Señor y que tengamos una celebración de tal solemnidad que se produzca un gozo en el corazón y una fuerza tan grande, pero tan grande, de que en ese momento el Señor pueda hablarnos a nuestros corazones y podamos sentir su llamado de lo que nosotros nos preguntemos y que le digamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y te puedo garantizar, mi hermano y mi hermana, y tú que me escuchas a través de YouTube, tú vas a encontrar una respuesta, una voz que te va a decir. No de ningún hermano, no de ningún pastor, no. Pero es precisamente momentos como ese, cuando la solemnidad, cuando la intimidad, como pueblo en conjunto, reunido, en adoración, en memoria, en proclamación, que yo le pueda decir al Señor: ¿qué quieres que haga, Padre? Y el Señor te va a indicar qué quieres que haga en tu vida. Y tú probablemente te puedas sentir, no sé cómo, no te preocupes. El que llama, da el don. Y seguramente el don lo tienes y no te has percatado. No te ocultes, no huyas del llamamiento de Dios. Si estás aquí en este momento, siente en tu corazón a lo que el Señor te ha llamado y no sigas huyendo a lo que Él desea. Que Él pueda bendecir su palabra, mis hermanos.
Vamos a orar.